Hola a todos, bienvenidos. Estoy súper emocionada porque este día es muy especial para Salas Inclusivas. El conversatorio de este día queda marcada en nuestra historia y me gustaría que conozcamos un poco sobre quién va a ser la madrina de este espacio que hemos bautizado la historia lectora de nuestros escritores. Dejo con ustedes a mi compañera Minerva Ruiz desde el estado de Nuevo León, que nos va a hablar un poquito sobre nuestra invitada. Adelante, Joali. Hola, buenas tardes. Soy Minerva Ruiz de la Sala de Lectura San Pedro y me voy a permitir leer una breve semblanza de la autora que hoy nos acompaña. Victoria Dana Habe es una novelista judío-mexicana, hija de inmigrantes sirios, nacida en la Ciudad de México. Su interés por las letras nació desde que era muy pequeña, cuando se nutrió de todas las lecturas que caían en sus manos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Anáhuac. Estudió teatro con el maestro Hugo Argüelles y forma parte del taller literario del doctor Miguel Cosío Woodruff. En su presentación en abril de 2012 de su libro Las Palabras Perdidas, Victoria Dana nos invita a los lectores a que tomemos conciencia sobre esta clase de enfermedad neurodegenerativa y sobre el trato que se le da a las personas de la tercera edad. Comenta ella en esta ocasión, estamos viviendo en un mundo en que en poco tiempo la mayoría de la población será de ancianos incapacitados y una población mínima de jóvenes irresponsables. Por eso es importante hacer conciencia de ello. Explicó que la idea inicial de este libro surgió de la experiencia que vivió con su suegra, quien fue diagnosticada con demencia vascular, enfermedad que la llevó a ella a investigar y finalmente a descubrir que lo que realmente padecía era el síndrome de Pick. Los invitamos a acompañarnos a lo largo de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joali, y gracias a nuestra compañera Mine por este video, por estos datos. Nada más agregar dos datos, que Palabras Perdidas es fruto del taller que Victoria Dana tomó con el maestro Miguel Cosío Woodward. Y también otra cosa muy importante, hablar sobre su segunda novela titulada A donde tú vayas iré, eh, que a pesar de ubicarse entre 1912 a 1926, trata un tema muy actual, la migración. Esto es solo un poquito de lo mucho que nuestra invitada ha logrado, pero para darle la bienvenida como ella se merece, pues voy a darle la palabra a la capitana de este barco llamado Salas Inclusivas, nuestra querida Sofía Chiquets, que viene como volando desde La Paz, Baja California. Adelante, Sofía. Pues bueno, hoy es un día bien especial, para mí como mediadora. Eh, los mediadores, todo el tiempo, como buenos voluntarios que somos, estamos navegando entre muchos libros. Leemos mucho material al día y vamos determinando según nuestro juicio y nuestra experiencia qué libros compartir. Desde el primer momento en que yo me tropiezo con las letras de Victoria Dana, me doy cuenta que hay una galería de personajes inolvidables que se deben compartir. Personajes perfectamente delineados, personajes que se pueden sentir respirar junto a ti. Tengo la piel chinita de la emoción de por fin, después de tanto tiempo se logró este sueño de poder compartir, porque para mí es un compartir, un hallazgo maravilloso, que es tener a Victoria Dana aquí con nosotros, de poderla escuchar, porque estoy segura que todas vamos a aprender mucho de ella, porque el que es grande lo transmite, y ella lo transmite desde una hoja en blanco y negro. Un libro que
un par de libros que se van a quedar en la memoria. Yo estoy segura que en esta galería de personajes inolvidables que ya tenemos en Lecturas con Sentido, los libros de Victoria Dana, que vamos a estar leyéndolos, socializándolos en comunidad en diferentes puntos de la República Mexicana, que con eso abrimos el 2025 con los libros de Victoria Dana. Van a ser realmente inolvidables y de gran beneficio para cada una de ustedes con sus salas de lectura. Van a poderlo compartir con sus lectores desde una manera maravillosa, desde Gloria allá con sus niños allá en Guerrero hasta Nube en Cancún, allá en San Luis Potosí, haciéndonos algunos espacios o quizás una reseña en lengua de señas con Wendy, allá en Cuernavaca con nuestra querida Valeria, en Ciudad Mante contigo. Hay tantas frases inolvidables. Yo ambos libros los tengo llenos de subrayados, ya no están para prestarse porque están demasiado intervenidos los libros míos, pero siempre lo bueno se comparte, porque cuando se comparte lo bueno se vuelve mejor. Y Victoria Dana es de estos lujos que tiene nuestro país, pero que nos tenemos que dar cuenta más, que tenemos que voltear a ver a esta maravillosa escritora que está aquí con nosotros y estoy bien emocionada de poderlo compartir. Entonces, antes de que siga como fan desaforada de Victoria Dana, le voy a dar la palabra de nuevo a Alejandra. Bienvenida, bienvenida. Gracias por estar aquí, acompañándonos. Estoy bien emocionada. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Un abrazo desde aquí. Bueno, y pues mira, vamos a empezar, Victoria, con un regalo que tenemos. En realidad te tenemos dos. Vamos a darte el primero. Y te lo manda desde Yucatán, nuestra querida compañera Lidicet Tun. Adelante, Yoali, por favor. Libro Las Palabras Perdidas. Autora Victoria Dana. Miércoles de lecturas. Bueno, ese fue tu primer regalo. ¿Qué te pareció? Precioso, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. El segundo regalo te lo va a dar mi querida capitana Sofía Chiquets, que, bueno, dejo que ella te explique qué es el regalo. Pues bien, adelante. En salas inclusivas manejamos mucho la lengua de señas mexicana, que es herencia y parte de la cultura de la comunidad sorda a la cual yo pertenezco. Entonces, Liri acaba de regalarte en lengua de señas el título de tu libro y tu nombre. Y yo te voy a regalar tu nombre sordo. Tu nombre que solamente te puede dar un miembro de la comunidad sorda, de la cual yo soy. Así que ahí va tu seña. Porque entre los sordos no decimos nuestro nombre letra por letra, decimos nuestro nombre sordo. Entonces, mi nombre sordo, mi seña es, pero ahora el nombre sordo de mi queridísima y admirada Victoria Dana es tú. La primera letra de tu nombre, ¿la ve? Con una mano o con dos manos, la hacemos juntas, bueno. Ese es tu nombre sordo. Tu nombre, tu seña, y primero es así, esto es seña, y luego, ese es tu nombre sordo. Wow. Y aquí te lo regalamos. Mil gracias.
Aquí Gracias. lo recibo, aquí hasta adentro. Continuamos. Ese es el regalo, la sorpresa que te queríamos dar porque estamos felices de tenerte. Y, y bueno, pues ahora vamos a empezar con una dinámica. Queremos este espacio, lo hemos bautizado la historia lectora de nuestros escritores y queremos saber cómo fue que tú pasaste de ser una lectora, cómo te llevó esto a ser una escritora. Y mis compañeras, por aquí están ya todas, por ahí se irán presentando y te irán haciendo las preguntas que ellas consideran necesarias para poder tener luz sobre este tema, para descubrir tu historia lectora. Adelante, chicas. Pues bienvenida, Victoria Diana, y mucho gusto en conocerte. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el libro que recuerdas haber leído? Es que no te puedo responder de un libro, porque son muchísimos libros los que yo he leído. Por eso les decía que tenía yo más o menos una especie como de paso por la vida con mis lecturas, y si quieren podemos por ahí empezar un poco. ¿De acuerdo? ¿De Adelante. dónde viene mi interés por la lectura? Eso es importante, que recuerden que finalmente yo soy miembro del pueblo del libro y que lo único que siempre intentaron rescatar fueron los libros. Cierto. Mi padre llegó a México con edad de 13 años. Él venía de Damasco, Siria, pero había tenido la suerte de que un grupo de franceses decidieron darle educación a los judíos de Medio Oriente. Entonces, él venía de la Alianza Israelita Universal, en donde él aprendió francés, tenía muy buen nivel esa escuela, y llega a México y su mayor anhelo era aprender español. Y entonces, ¿cómo hizo para aprender español? Leyendo. Entonces, él iba al centro y por 5 centavos le prestaban un libro en un editorial que se llamaba Botas. Y entonces, imagínense a un inmigrante de Siria, un chiquito de 13 años, pero realmente con mucha madurez. En esa época la gente era más madura, más chiquita. Leyendo, por ejemplo, a Mariano Azuela o Emilio Rabasa, La Bola, o sea, todos estos libros de la Revolución que hablaban de las, pues no sé, de las redadas y de las idas en tren y de los revolucionarios y de Pancho Villa. Entonces ha de haber sido como muy divertido. Y mi papá tenía su lista de lectura, que luego la llegó a compartir con nosotros. Mi mamá, por ejemplo, nació aquí en México, pero tenía un profundo amor por la cultura, lo que nos transmitía como si fuera alimento. Siempre soñaba y siempre anhelaba aprender y saber más. Y ay, si yo hubiera podido conocer los castillos, ay, si yo hubiera podido hablar francés, pero no pude, ay, si yo hubiera podido aprender más. Siempre tenía ese deseo y nosotros, finalmente, sus hijos, cumplimos el deseo de nuestros padres. Yo la primera vez que viajé a Francia, por ejemplo, traía conmigo la mirada de mi madre. O sea, todo ese viaje fue como si ella hubiera estado conmigo. Fue algo muy, muy especial. Oh, Bueno, les voy a contar, por ejemplo, mi mamá durante mi primaria, pues sí me daba muchas lecturas. Podemos hablar de Mujercitas, podemos hablar de ese tipo de libros. Pero llegando a la secundaria, ¿qué me pasó? Descubro que la clase de español únicamente era aprenderse el nombre del autor, el libro,
la fecha de nacimiento y eso era lo que te iban a preguntar en el examen. Entonces, pues yo como no era muy, pues muy by the book, muy, como se dice, muy, no me dejaba, vaya, iba a la biblioteca y decía, este libro yo lo quiero leer. Y así leí toda la lista de libros que pedían en secundaria. Todos los libros que se puedan imaginar, por ejemplo, todo el Siglo de Oro español lo leí en segundo de secundaria. Leí a Cervantes, leí a Calderón de la Barca, leí al Arcipreste de Ita. Entonces tenía yo una cultura que los demás, pues yo como que me despegué del resto de mis compañeros, pero para mí la lectura era sumamente importante. El conocer palabras nuevas, el poder jugar con ellas, para mí era muy importante. Al mismo tiempo empezaba yo a escribir pequeños cuentos, pequeñas poesías, cositas que van saliendo, ¿no? Que van surgiendo de la necesidad de expresar. Me acuerdo, por ejemplo, en la prepa, que fue muy divertida la lectura porque mis compañeros no se imaginaban lo que era el Decamerón de Boccaccio o el Satiricón de Petronio. Entonces yo me estaba enterando de cada cosa tremenda mientras ellos seguían en la inopia, ¿no? Fue época, por ejemplo, de leer la Ilíada, la Odisea, libros que no son libros para jóvenes, pero que sin embargo a mí me gustaban. Y entonces, de repente, en tercero de prepa, mis compañeros se emparejaron y fue maravilloso, porque entonces todos se volvieron lectores y pudimos leer juntos a Hermann Hesse, por ejemplo, a Demián, al Lobo Estepario. Fueron libros muy famosos en esa época de búsqueda, ¿no? Que está uno buscando quién soy y por qué y a qué horas. Y bueno, no sabíamos que nunca íbamos a saber, pero bueno. Me acuerdo de Lobsang Rampa, no sé si ustedes se acuerden de los libros orientales, del El Tercer Ojo y así, que tenían que ver con el Oriente y con esta cultura hindú, como que fue también muy importante, pero quiero aclararles algo. Esto era mi parte de la escuela, pero yo tenía otra parte, mi parte de identidad judía. Yo iba a la biblioteca del Deportivo Israelita, y la bibliotecaria era una sobreviviente del Holocausto. Y entonces me iba diciendo, ¿qué? ¿No has leído? Pero así, con ese tono, era una mujer dura, o sea, muy dura. ¿Qué? ¿No has leído a Janusz Korczak? Dije, no, ¿quién es? A ver, llévatelo. Y entonces así me empezó a introducir a lecturas de la cultura judía europea. Y les quiero decir que es una maravilla. Por ejemplo, leer a Sholem Aleichem, que es el creador del violinista en el tejado, y leer todos sus cuentos. Yentl, no sé si han visto la película con Barbara Streisand, que es una preciosidad. Son cuentos de Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, aunque no lo crean, fue muy famoso. Fue un hombre que llegó, por ejemplo, a Los Ángeles ya mayor y que la gente lo admiraba muchísimo. O sea, pero me gustó mucho este tipo de literatura. Fue como poder encontrar otro tipo de judaísmo distinto al judaísmo oriental del que yo venía. Porque acuérdense, en el judaísmo oriental, y lo manejo yo en la novela, no había educación para las mujeres. Entonces, desgraciadamente, las mujeres a mi alrededor eran muy incultas. No habían sido educadas. Mi abuela nunca supo leer. Nunca supieron estas mujeres que no se les permitía ni siquiera una educación religiosa. Entonces las mandaban a casa de la señora que les enseñaba a bordar y les enseñaba a cocinar, y esa era toda su educación. Entonces, cuando se abre aquí la escuela en México, y lo digo también en la novela, es una maravilla que lo primero que dijeron es, se tienen que educar las niñas, pero también los niños, o sea, también los niños y también las niñas. Y entonces abren la educación a las niñas, que obviamente, imagínense, por la influencia de la casa, muchas de ellas terminaban primaria nada más, no se les permitía más allá.
fue rara la que terminó la preparatoria en un principio. Ni siquiera, no creo que ni hubiera habido preparatoria. Bueno, pues regresando a mis lecturas, les puedo decir que en la universidad fue como muy errático. La verdad, ahí no había este sentido de denme mi programa y yo voy a ir leyendo las cosas. Pero, por ejemplo, hubo lecturas muy importantes. El descubrimiento del boom latinoamericano, que fue tan importante. Y entonces estamos hablando de Vargas Llosa, de García Márquez, de Octavio Paz, de Cortázar, de Carlos Fuentes. Y les puedo decir que, de acuerdo a mi forma de escribir, el que más me ayudó y el que más me hizo sentido fue Vargas Llosa. A pesar de que ahorita ya no lo quieren tanto, pero no deja de ser un premio Nobel. O sea, es una maravilla. Y los libros que él tiene sobre escribir, si les interesa, es extraordinario. Tiene uno que se llama Cartas a un joven novelista, que no se lo pierdan, es una maravilla. Y tiene uno sobre Madame Bovary, que es una exquisitez. O sea, Vargas Llosa, aparte de todo, es un gran maestro. Y entonces descubro el teatro, ya más adelante, ya casada, ya con mis hijas, etcétera. Empiezo a ir a clase con Hugo Argüelles, que lo mencionaste en la semblanza. Y Hugo nos dio un taller ¿cómo se llamaba? Análisis dramático. Y entonces era desde leer una obra de teatro, pero lo que fue muy interesante en él fue enseñarnos a decir, bueno, ok, me gustó. ¿Y por qué te gustó? A ver, ¿cuáles son las bases? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? Y era un maestro extraordinario. En lo suyo era buenísimo. Y algo que fue muy fascinante fue haber leído su obra con el autor presente, ¿no? Como ahora lo hacemos tan comúnmente, en ese entonces no era tan común. Entonces fue maravilloso poder saber, por ejemplo, de dónde salen Los cuervos están de luto, o de dónde salen todas esas obras de Hugo que son extraordinarias. Pero con él leímos prácticamente todo lo que caía en nuestras manos de teatro. Fue de veras extraordinario, maestro. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Casa de Muñecas de Ibsen. De Ibsen leí toda su colección. Tiene obras maravillosas. Y es difícil leer teatro, no es tan fácil. A mí me ha servido mucho porque a la hora de escribir diálogos me es más fácil. El haber venido de una disciplina de teatro te permite ser más fácil para el cuento, para los diálogos. Entonces, es algo que se me facilitó bastante. Y luego llego con Miguel Cosío y me dice, no, fíjate que tienes que empezar a escribir ficción, porque finalmente eso es la literatura. Y empecé yo a ensayar sobre cuentos, etcétera, hasta que logro esta primera novela, Las Palabras Perdidas. Y algo muy interesante que una de las compañeras dijo, y miren qué interesante, dijo, no podemos ser buenas escritoras si no somos buenas lectoras. Entonces nosotros tomamos todavía el lunes con Miguel Cosío la clase de literatura donde presentas textos y te los van corrigiendo, etcétera. Y los miércoles la clase de lectura, que yo ahorita estoy un poquito fuera porque estoy investigando y no tengo tiempo, pero es una maravilla, o sea, leer obras de otro nivel, francamente, de otro nivel. Por ejemplo, Hermann Broch, La muerte de Virgilio. Llegamos a leer con Miguel Ulises, nos tardamos 11 meses en leer el Ulises. Y después de eso nos fuimos a ¿cómo se llama? Dublín, porque hay un día en especial que hacen el día de James Joyce. Y entonces fuimos al día de Joyce y es una locura porque todo el mundo se viste de época y andan con sus sombrerotes por la calle. No saben qué divertida. Y entonces hacen un rally en donde van visitando todos los lugares de los que él habla en la novela. Entonces fuimos al Trinity College y fuimos a la iglesia no me acuerdo mal, es de San Patricio, por supuesto, etcétera, varios lugares. Hay, por ejemplo, un lugar donde hacen el jabón idéntico al jabón que él menciona en la novela.
porque el personaje va y compra un jabón y se le olvida y se lo mete en la bolsa y anda con el jabón por todos lados y tú sigues leyendo y a qué hora se va a bañar, ¿no? Y nunca se baña y el jabón se le deshace y se le pega en la ropa. Bueno, es muy simpático, realmente es muy simpático el Ulises en varias cosas. Y hay otro lugar donde él va a ese bar que todavía existe a tomar una cerveza y un queso gorgonzola. Y ese día del rally nada más te dan eso de comer, cerveza y queso gorgonzola. Y no, era súper divertido, había gente de todo el mundo que había leído el Ulises. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Ya ni me acuerdo bien. Leímos, por ejemplo, a Philip Roth, que a mí me encantó este autor, y a raíz de un libro que yo me encuentro de Philip Roth, leo a muchos autores de Praga. Por ejemplo, leo a Iván Klima, que es una maravilla, que tiene una novela de algo real que le pasó, porque a él, cuando entra a Rusia, a Praga, Checoslovaquia, a él ya no le permiten ser editor y ya no le permiten ser escritor y ya no le permiten ser periodista. Entonces le dan un mono de esos naranjas y le dicen, tú ahora vas a ser basurero y vas a ir a recoger la basura en las calles y le dan un carrito de basura y una escoba, y entonces finalmente de su experiencia, como cuando hay gente que quiere sacar amor de la experiencia, lo logra, ¿no? Y entonces escribe una novela maravillosa que se llama Amor y Basura, que bueno, no les puedo decir. Algo que me llama mucho la atención es que Iván Klima, aparte de todo lo que pudo haber sufrido, es un sobreviviente del gueto, bueno, no es gueto, del campo de concentración de Theresienstadt, que está justamente en la zona de Praga. No sé si ustedes han oído que era un campo de concentración que tenían ahí de adorno, para cuando vinieran los de la Cruz Roja y vieran qué bonito estamos tratando a los judíos y miren qué bien, y miren la escuela qué linda y tiene florecitas colgadas y todo. Entonces, Iván Klima vivió esa experiencia y aparte vive la invasión rusa a Checoslovaquia y algo que es muy interesante es cómo lograron publicar, porque los amigos de estos escritores, los más allegados, empezaron a escribir las novelas a mano. Hacían la novela a mano y la vendían a mano para que la pudieran, o escribían los manuscritos en máquinas pues muy caseras, vaya, para poder vender sus libros y que la gente los conociera. Imagínense ahorita lo que vale un libro de esos, hecho en esa época, escrito a mano, digo, debe ser algo muy especial. Y como él, me puedo acordar, por ejemplo, de Vida y Destino, que es un libro que me parece maravilloso, ay Dios, ya se me fue el autor, ahorita se me regresa, y de varios libros que nacen de esta época, y así empiezan como a surgir cosas, ¿no? Ahorita en este instante estoy tratando de escribir una novela de una mujer que nació en el siglo XVI, que se llama Gracia Méndez, que es una judía de Portugal, y lo que estoy haciendo es leyendo todo lo que puedo, me estoy regresando a mi querido siglo de oro, estoy leyendo La Celestina de Fernando de Rojas. Entonces, yo tengo que leer lo que yo necesito para poder escribir. Entonces, quiero escribir una novela que no se oiga moderna, pero que tampoco se oiga imposible de leer, que sí utilice palabritas de la época, pero que se pueda entender, porque si no se vuelve muy aburrido. Victoria, No es nada aburrido. Victoria, a mí me queda claro que ahorita nos acabas de dar un repaso de literatura grueso, grueso. Estamos No, fíjate que me encantadas faltaba mucho. escuchándote y lo que se me queda en la cabeza es que yo necesito que estés más tiempo con nosotras, Con que mucho regreses. Claro que sí. Creo que hablo por mis compañeras y si no es así, díganlo por favor, porque las veo anonadadas
escuchando la lista de libros, estoy Sí, segura que anotando. anotando algunos, y somos gente que estamos acostumbradas a estar entre libros. Creo, queridas compañeras, que no podíamos tener mejor madrina para esta sección. Gracias. En este momento está pasando esta transmisión en varios de nuestros portales más importantes del Programa Nacional Salas de Lectura, de Educal a nivel nacional y también del Fondo de Cultura Económica. Qué bueno, qué Ah, gracias. Gracias a Sofi, ustedes. Y ya me sí, acordé del nombre del autor de Vida y Destino, es Vasily Grossman. Dios ok, mío, sí, Dios nada mío. más Falló. le voy a pedir De repente se van. a Gwen que si nos lee, porque hay muchos comentarios, déjate digo, Ah, Victoria, hay varios comentarios ahí en Facebook, si no los puede leer, Gwen. Ahorita no estaba conectada en Facebook. Yo pensé que ya me tocaba mi pregunta. Voy a hacer claro, mi claro. pregunta y de ahí Bueno, prometo que me voy al Facebook a hacer los comentarios. perfecto, Yo sí ¿Sí? lo perfecto, tengo. bueno. Los tiene Ok, por ahí mi adelante, compañera Valeria. adelante. Gracias. Un momento, a ver, déjenme encontrar el Facebook. Aquí está. Aquí está las preguntas. Dice, justo encuentro de Glenn, 9 comentarios. Son, a ver, creo que espérenme tantito porque me aparecen 2. Dice, Hay 15. me Hay gusta 15. escuchar las compañeras, la forma de cómo narran las lecturas, hacen más fácil el entendimiento del libro. Mil gracias por su labor. Un abrazo enorme desde San Luis Potosí. Y Glenn también dice, wow, yo quiero saber cómo llegan hasta ahí. María Oliva Landeros Torres dice, buenas tardes, saludos desde Atengo, Jalisco. Sala de lectura Atenco. Y Silvana Marmolejo dice, saludos salas inclusivas. Gabriel Martínez dice, saludos desde Enlace Colima. Y Blanca Moreno dice, saludos desde Coahuila. Y Irma Guzmán Lara nos manda saludos. Bueno, yo creo que a todas, pero especialmente a la autora. Gracias. Muy bien. Va, Gwen, Sí, la pregunta. ahí Gwen nos dijo que tenía una pregunta. A ver, adelante, jovencita. Bueno, pues voy a retomar algo que acaba de usted de comentar y hasta lo anoté porque entre todo lo que iba diciendo, yo empecé a anotar y dijo de los libros que más me ayudaron y con ello quiero retomar una pregunta. ¿Recuerda usted algún momento específico en el que lo leído en algún libro le ayudara o le consolara en algún momento de su vida? Híjole. Una nada más. Pues realmente no, tanto como ayudarme como consolarme, no. Pero ayudarme a escribir, sí, por supuesto. Yo creo que el autor que más nos ha pegado, la verdad, a todos los latinoamericanos es William Faulkner. Es una maravilla, la verdad. Todos sus libros son extraordinarios y además es esta idea de construir un universo que no existe y entonces crea su ciudad, Yoknatapata, o no sé cómo le pone medio raro, y en esa ciudad hay una cantina, y hay una escuelita, y hay una casa de un rico, y está la destilería donde están haciendo el ron, y hay un parque muy lindo con un monumento en medio, y entonces de repente dice, bueno, ahora voy a escribir sobre estos. Y entonces escribe toda una novela sobre los que viven en la tiendita. Y la otra novela dice, bueno, ahora voy a escribir sobre la destilería. Y entonces escribe una novela sobre la destilería. Y entonces todos sus libros están así como ladrillos creando toda una estructura maravillosa, o sea, todo un monumento a la literatura. Es algo fabuloso lo que hace William Faulkner.
Y creo que sí nos ayudó mucho ¿cómo les diré? A saber cómo manejar un personaje. Yo creo que también a mí me ha ayudado mucho el otro Grossman, David Grossman, el israelí. ¿Por qué? Porque David Grossman realmente, y tiene un libro que se llama Tú serás mi cuchillo, hace una disección de los personajes de una manera impresionante. Es de veras un cirujano. Y entonces es muy interesante poder aprender como dice Sofía, tus personajes que son muy entrañables. Bueno, creo que todo eso es por el aprendizaje que he tenido de estas lecturas, ¿no? Tan especiales. Por ejemplo, Dostoyevsky, a la hora de crear Crimen y Castigo. Yo creo que es una novela absolutamente psicológica o psicoanalítica, o sea, es una análisis del crimen, o sea, dices, no puede ser que este señor logre eso, ¿no? Está logrando darte todo un análisis psicológico de un personaje y de todas sus motivaciones, todo el móvil que lo lleva a matar a la vieja, la falta de arrepentimiento, o sea, el asesino, o sea, toda su descripción es fabulosa. Entonces, creo que por ahí hay autores que sí dejan mucha huella. Y Vargas Llosa, más que nada, que además tiene personajes también extraordinarios, a mí lo que más me gusta es su estructura. No sé si se acuerden de que él, por ejemplo, empieza contando una historia y luego te cuenta otra y luego las entremezcla. Y él en su libro para los novelistas, el que les comenté, que se llama Cartas a un joven novelista, él comenta que escribir es como la matrioshka. Entonces tú tienes una matrioshka y la abres y vas sacando otra, y luego vas sacando otra, y vas sacando otra, y entonces vas creando todo un corpus de la historia poco a poco. Y eso es algo que a mí me gustó muchísimo de la forma en que lo describe él. Me gustan mucho los manejos de los tiempos que hace. Cómo de pronto te habla en presente y de repente ya está en pasado y no te das cuenta de los cambios de tiempo, los cambios de persona, de voz, que yo utilizo mucho en las palabras perdidas. Y ahorita les voy a explicar por qué hay una razón de hacerlo así. De una vez les digo, por ejemplo, en las palabras perdidas se mezcla la voz del narrador con la voz del personaje, porque sé de antemano que al final ella va a perder la voz. Y entonces la voz del narrador se tiene que convertir en ella. Está muy, entonces, sí hay una razón lógica, ¿no? Es muy interesante cómo ella lo interrumpe en un principio. Él está, como que está hablando el narrador muy feliz y de repente ella se mete y dice, ay no, ¿y cómo? ¿Y a qué horas? Y es muy divertido, ¿no? Y al final sí te das cuenta, sobre todo en el momento en que ella raya completamente todas las letras y ya no hay palabras, en ese momento te das cuenta que es el narrador el que va a asumir la responsabilidad de la historia. Ok. Muchísimas gracias, Victoria. Con mucho cariño, Gwen. Mucho gusto. A ver, nos sigue por ahí Hilda. Hilda tenía una pregunta, Hilda. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Un gusto, Hola. querida Victoria, estar acá con ustedes. Pues gracias por esta charla, por inaugurar esta sección en salas inclusivas, que es la charla de nuestras escritoras, nuestros escritores, cómo fue su historia, ¿no? Su historia lectora. Ya escuchamos acerca de cómo fue en tu infancia y adolescencia la cercanía que tuviste con la lectura, pero yo tengo una pregunta que va como enfocada también yo trabajo más con niñas y niños, entonces pues a veces es complicado, ¿no? El acercar la lectura a ellos y bueno, la pregunta va aquí dirigida en torno a
¿Recuerdas alguna lectura, algún autor o algún texto, título que te haya aburrido, decepcionado o que no haya sido de tu agrado? ¿Por qué? Fíjate que me cuesta mucho trabajo y no considero que sea una decepción, simplemente me cuesta trabajo el premio Nobel John Foss. O sea, su forma reiterativa de volverte a repetir a mí personalmente me cuesta trabajo seguirlo. Pero bueno, hay, como decimos, hay gusto para todos. Para todos. Digo, si le dieron el premio Nobel, por algo será, ¿no? Yo no tengo por qué juzgarlo ni nada, simplemente a mí no me gustó leerlo. Pero bueno, imagínate el gozo ahorita que he tenido de leer La Celestina, y estamos hablando de un libro que se escribió en 1497, una cosa así. Entonces, eso es lo que llamamos un libro clásico, que sigue vigente, que sigue interesando, que lo puedes leer y lo sigues disfrutando. Eso es algo maravilloso. Y pues no en especial así que te diga, este autor lo tiré de mi cama, no. No. Libro Vale, empezado, libro querida, terminado. Sí, Gracias. Buenas noches, yo soy Valeria Fábregas de la Sala de Lectura El Mundo de las Letras en Cuernavaca, Morelos. Mucho gusto, Mucho Victoria, gusto, en Valeria. conocerte y te tengo dos preguntas. ¿Ok? ¿Has leído literatura con temas de inclusión? Bueno, creo que uno de las novelas más emblemáticas que podemos hablar de tema de inclusión es El sonido y la furia de Faulkner. Es extraordinaria la forma en que describe a este niño que empieza a balbucear y que no sabemos si está hablando. Es algo maravilloso que lo haya logrado. Es muy, muy difícil escribir sobre un tema así, y pero sí debe de haber varios autores que lo abordan. No los conozco, pero sí. En este momento recuerdo, por ejemplo, de algún cuento que leí de un personaje que era sordo, por ejemplo, pero en este momento no te podría decir exactamente este libro en especial. Y esa No sería lo la tengo muy segunda claro. pregunta, si habías leído algo con personajes literarios con alguna discapacidad, pero pues ya me contestaste. Muchas Sí, creo que gracias. el más importante y que sí vale la pena que lo lean es el de Faulkner, el sonido y la furia. Es Sonido y la- fuerte, él es muy fuerte, ¿eh? Agárrense, pero vale la pena leerlo. Permítanme decir algo. A mí, Victoria Dana me corrigió mis cuentos de Mascotas Extraordinarias de Cuba, mi libro, me lo corrigió Victoria. Ella Con leyó mucho cariño. ella me revisó mis textos y gracias a ella tiraron una claridad sorprendente, de lo cual estoy profundamente agradecida, Victoria. Y yo también, porque te acercaste a mí con la confianza y me dio mucho gusto poder ayudarte, Sofía. pues Quería tenemos decirlo otra para que lo sepan. recomendación para nuestras lecturas con sentido, Sofi. Bueno, yo quiero aprovechar, ay, va a sonar bien metiche pero tengo que preguntar, pero ¿formas parte de algún voluntariado? Y en caso de ser así, por qué formas parte? ¿Qué te mueve a ser parte de este voluntariado? Fíjate que ahorita no he tenido tiempo, o me dedico a escribir o no sé qué más, ¿no? Pero durante muchos años hice mucho trabajo voluntario dentro de la comunidad judía. Tenemos un libro muy interesante que publicó la Asociación de Memoria y Tolerancia, en donde se cuentan las historias de los sobrevivientes que vivieron en México. Y entonces es un libro, francamente, pues que a mí me dio muchas satisfacciones, me enseñó mucho, porque tenías primero que escuchar la historia de este personaje, muchas veces entrevistarlos y al final escribirlo, y pues aprendimos muchas historias de dolor y muchas historias
pues muy duras, ¿no? Y este libro realmente pues ha sido un logro. Fue muy interesante porque ellos pidieron que se hiciera y me da mucho gusto haberlo logrado. Hay historias muy, muy importantes, muy, muy especiales. El otro día estaba platicando con mi nieta justamente de una historia de una niña francesa que vivió en un convento, porque la mamá se une a la resistencia francesa y entonces deja a los hijos, a su hermano y a ella en un convento en los Alpes suizos. Y entonces dice que ella le daba mucho coraje y lloraba mucho porque cada mes a cada niña le daban chocolate menos a ella y a otra niña. No les daban chocolate y a las demás sí. Y entonces ella no entendía, pues era una chiquita. Lo que pasa es que ellas no estaban en la lista. Ellas estaban así como ¿cómo se llama? De arrimadas. Entonces cuenta de una manera muy, muy especial que un día salieron a jugar al patio y empezaron a ver cómo bajaban los paracaidistas en el día D y que ellos lo vieron. Y entonces la madre superiora la manda a llamar a ella y a la otra niña, la Chocolate, y le dice, ya acabó todo, y las abraza. Ellas no entendían gran cosa, pero así fue la historia. Wow. Pasaron los años y ella se va de Francia, porque dijo, mamá, yo aquí nunca voy a dejar de ser una sucia judía. ¿Cuántas veces hago mis tareas con el mayor esfuerzo y llegan y me las tachan y me las rompen? Yo me voy a ir de aquí. Y entonces se va con su familia a Jerusalén, que tiene una familia ortodoxa, de los que hacían estos sombrerotes grandotes. Y miren lo que es la vida. Y en una de esas llega un muchacho mexicano a visitar a la familia que vivían en el mismo edificio. Y como buenos chismosos salieron todos a ver al mexicano, ¿no? Y ella se enamora de él y viene a vivir a México. Ella se apellidaba Hellman, no sé si se acuerdan del gran escritor. Total, llega a México y yo la entrevisto después. Wow. Y me dice, y en una de esas pues, me regresé a Francia a pasar las fiestas con mi familia, con mi mamá. Entonces, las fiestas mayores, las de Año Nuevo y el Día del Perdón, se va a Francia y va a la sinagoga de la calle de la Victoire, que es la más grande, es la calle de la sinagoga más antigua, si le podemos llamar, de Francia. Acuérdense que muchas de las sinagogas de Europa las destruyen y las convierten pues en chiqueros para guardar las armas, el armamento y todo esto, ¿no? Pues la cuestión es que ella estaba sentada en un lugar, no habían numerados ese año, no los numeraron, ella se sentó donde encontró, y como no traía el libro, empezó a tratar de ver el libro de la de Alá, y le dice, oye, perdóname que esté viendo tu libro, es que vengo de viaje y se me olvidó traer el mío. Dice, oye, pero para ser extranjera, ¿qué bien hablas francés? Dice, no, yo nací aquí. Dice, yo también. ¿Y dónde estabas durante la guerra? Dice, no, pues yo estaba en los Alpes suizos. Pues yo también. Y le dice, es que yo estaba en un monasterio. Le dice, pues yo también. Y resultó al final que era la niña del chocolate. Y finalmente se conocen, se abrazan y bueno, fue todo un momento muy especial. Wow, qué historia. Y cuando a mí me dicen que no hay casualidades, bueno, hay causalidades más que casualidades, pero como esas les puedo contar varias, o sea, pero bueno, este libro trabajé mucho tiempo para las revistas del Deportivo, como que fue de alguna manera mi forma me fui formando así. Yo me acuerdo en la escuela de mis hijas, yo hacía todas las obras de teatro que iban a actuar durante el año, así y así, ¿no? Pero sí tuve mucho trabajo voluntario que ahora ya no realizo porque necesito el poco tiempo que tengo para escribir, que ya soy grande, entonces ya más me vale hacer algo bueno, si no,
Para que Entonces, nos dejes más personajes inolvidables, querida Ay, Victoria. ojalá. Creo que nos Esperemos. escribieron más, Ale, por ahí. Ay, nos han escrito Sí, más. sí, lo que pasa es que yo no me salen los comentarios. A ver, Hilda, ¿los a podrá ver si a leer? mí me Sé que hay salen. 22. Yo, Sí. yo Hilda, A los ver. tengo. Dice el Programa Nacional dice, gracias por compartir, Litzai. Litzai Mejía manda saludar al grupo. Hilda Rivera también. Dice, saludos a Salas Inclusivas y al autor, es esta Liri. Saludos a Salas Inclusivas y a la autora Victoria Dana desde Mérida, Yucatán. Y dice Mónica Uniquel, saludos Vicky, aquí estoy escuchando con mucho interés. Y hay otra que dice lecturas de hoy, dice saludos desde Tabasco. Hay otro que se llama Jacobo Reina, saludos a todas ustedes, un abrazo a la querida Victoria Dana. Y dice Mónica Uniquel, su papá Alberto era lo máximo, un hombre ejemplar. Gracias. Y Shasenka Fierro dice saludos desde Ensenada, Baja California. María Oliva Landeros Torres dice buenas tardes, un saludo desde la sala de lectura El Atenco. Miguelina Pat dice saludos desde José María Morales, Quintana Roo, sala de lectura Lectores sin Rumbo, Sognabolop, Minam, Uktahli. Y luego dice Laura Olachea, buenas noches, saludos desde Cancún, Quintana Roo, sala de lectura Papiro, Pergamino y Papel. Y Marco G. Orlaineta dice, buenas noches, saludos desde Chetumal, Quintana Roo, de la sala de lectura emergente Cabutum, Jaguar. Y Gabriel Martínez dice Colima presente, saludos. Y Guillermo Talavera dice buenas noches, saludos desde la sala de lectura Libros en Cautiverio en José María Morelos, Quintana Roo. Wow. Pues Y muchas luego, gracias a tiene todos. muchos, hay otra seguidora que dice saludos desde Puebla. Y dice, es bellísimo guardar tiempo para creación literaria. La misma persona que se llama Esperanza Vera. y bueno, Eso sería todo, Sofi. no solamente te saludan desde diversos puntos de la República Mexicana, también Felipe Durán Herrera nos está escribiendo desde Bogotá, Órale. dando saludos. Estamos bien contentas, pero no va a ser suficiente, porque tienen un montón de preguntas. Bueno, vamos a seguirle y dejamos a un lado los saludos. Y Emile, qué bueno que estás por aquí. Me da Sí, mucho es lo que te iba a gusto. decir. Es lo que te iba a decir de Lo que pasa es que no se mostró, entonces no la reconocí con ese nombre de Samsung SMA5. No era forma. así estábamos nosotros. ¿Quién es Samsung? ¿Quién es Samsung? Pero me llamó mucho la atención de que ya ves que dicen nadie es profeta en su tierra y no sé qué cosas. Y ahorita leo el mensaje que dice, saludos querida prima. Dije, wow, Sí, y es profeta en su tierra. pues Entonces, bienvenida, Sí. Jenny. cierre con los suyos. Muy bien, dejamos de lado los saludos y por ahí, Nube, ¿tenías otra pregunta? Tengo muchas preguntas, pero ahí vamos. ¿Hay algún libro que haya cambiado tu vida o haya tenido un impacto importante en tu vida y en tu sentir? Por lo que nos has compartido, has leído un mundo de libros maravillosos, pero ¿hay algún libro en específico que haya impactado tu vida de manera positiva o tal vez negativa, de decir no me gustó y ya? Ah, sí, ya, esa ya lo contesto. Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo. Fue un libro que leí pues muy jovencita, pero que me impactó muchísimo. Toda la historia es fabulosa, pero aparte todo lo que habla sobre la guerra, cómo era la guerra, cómo eran las armas, cómo eran las batallas. O sea, a mí realmente fue un libro que me impactó mucho, me gustó mucho.
Y bueno, lo deshice porque era tan grandote que yo lo andaba trayendo por toda la casa y bueno, no se pueden imaginar cómo lo dejé. Y en una de esas llega mi papá y me dice, hija, está bien que se llame Los Miserables, pero no lo tenías que dejar miserable al pobre libro. Eso significa que impactó tu vida y lo volviste a leer y lo leíste y lo compartiste con otras personas, a lo mejor, o no te quedas tú con la historia, tú la compartiste en tu propia voz, o algo pasó para que el libro quedara como tu papá decía, Quedó que miserable. miserable, así es. Así Pues, es. oigan, pues mire, es que estamos sobre el tiempo porque la plataforma, A mí me gustaría poder hablar un poquito más de las palabras perdidas y a más eso voy. el Alzheimer, o sea, que no es Alzheimer, en este caso es demencia de Pick, y también les tengo que explicar por qué, porque no todo tiene una razón, ¿no? Acabo de leer una nota de lo que esperan para la demencia dentro de cuestión de 10 años. Están hablando de 50 millones de personas con demencia en el mundo. Wow. Esto es una pandemia. Y no ha habido ¿cómo les diré? Una respuesta de los gobiernos para atacar el problema. Entonces, sí existen ahora, a Dios gracias, ciertos medicamentos que están atrasando la situación, pero sigue habiendo una cantidad impresionante de gente que está teniendo la enfermedad. Y yo cada que hablo de este tema, siempre hay alguien que levanta la mano. Es una tristeza. O es mi mami, mi tía, mi abuelita, siempre desgraciadamente ya lo tenemos muy, muy cerca. La cuestión fue esta. Yo estaba tratando de escribir una historia de alguien que tenía Alzheimer. Y entonces, como a la página número 30, estoy escribiendo y de repente me detengo y digo, no, esta mujer no tiene Alzheimer. No sé qué tiene, pero esto no es de Alzheimer. Y entonces me meto a la computadora y pongo confusión, agresividad, demencia, no me acuerdo qué otra cosa, pero sobre esas tres cosas, ¿no? Y me sale la demencia de Pick. De la nada, de pronto descubro de qué está enfermo mi personaje. Lo que más me llamó la atención es que más mujeres y más mujeres jóvenes tienen demencia de Pick. No es lo que tenía mi suegra, disculpen el que hizo la reseña. Mi suegra murió de demencia vascular, que es la que todo mundo conocemos como demencia senil. ¿Ok? Y hay un desconecte, pero de pronto conecta y de pronto reconoce y, por ejemplo, en el Alzheimer no, en el Alzheimer es el cuento de nunca jamás. Cuando te olvidaron. Ya no hay forma de que vuelva a conectar. Y en cambio en la demencia vascular sí, porque se vuelven a conectar lo poquito que quede de venas en el cerebro y se vuelven a conectar. En cambio, la demencia de Pick, ¿por qué es especial? Porque se produce en el lóbulo frontotemporal. Y el lóbulo frontotemporal es el responsable justamente de lo que yo puse del sentido común, de la agresividad, de la confusión. Entonces, justamente está destruyendo una parte muy importante del cerebro antes de destruir todo lo demás. Lo que pasa es que ahora les ponen nombre, pero no deja de ser finalmente una enfermedad terminal que va a acabar igual en todos los casos, ¿no? La cuestión es que esta mujer se aparece de manera diferente. Yo hice su biografía, que ya no sé por dónde la dejé, pero en un principio hasta se las enseñaba. Entonces yo le puse nombre, Blanca Hernández de Montijo, edad, pues, tantos, profesión, tantos, matrimonio, hijos, tal. O sea, fui creando una biografía para poder trabajar con ella. Entonces fue muy interesante. Ahora, la estructura de la novela, a mí me la da, y eso sí es verdad, un diccionario que me encontré
en casa de mi suegra, en su recámara. Y entonces me lo traje a la casa. Solamente me traje 2 cosas de ella. Y Yemi, mi sobrina, mi prima, va a saber por qué. Me traje un libro de la India que tenía mi suegra y me traje este diccionario. Y el libro de la India es porque mi suegra en su época, que fue hace muchos años donde la yoga no era tan famosa, era maestra de yoga. Y entonces, bueno, era maravillosamente especial, ¿no? Con toda esta energía y todo. Y el diccionario lo traje, lo dejé aquí, y se me ocurrió hacer mi novela como lo hacían los surrealistas. Los surrealistas jugaban con las palabras, y entonces ponían una frase y el siguiente le seguía, y así escribían sus poesías y sus locuras y todo. Entonces yo lo que hacía era, abría el diccionario y la primera palabra que leía, sobre esa empecé a escribir. Entonces, catapulta, que fue mi primera palabra, pues yo la puse y empecé a poner la definición y de pronto la empecé a dividir y Cata, mi nana. Y entonces empiezo yo a trabajar con toda la idea de la nana y todo, pero todo fue así como de pronto se dio. No sé si me entienden. Fue muy interesante trabajar de esa manera, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo en el proceso de ir perdiendo su identidad, como que la misma novela como que se revuelve y te das cuenta que es su mente la que está como revuelta, como que perdida, ¿no? Como que se pierde un poco esto y a mí me gustó mucho esa parte, ¿no? Ahora, en el problema del síndrome de Pick es que primero se pierde el lenguaje y después se pierde la memoria. Entonces, por eso la idea de ponerle las palabras perdidas, porque primero va a perder el lenguaje. Aunque, acuérdense, el lenguaje es muy importante, es la conclusión del pensamiento lógico. Entonces, tiene que haber una estructura lógica de pensamiento para poder llegar al lenguaje. Entonces, por ejemplo, acá tengo una cosa que escribí hace un tiempo que dice, esta historia nace de una pregunta, de una hipótesis, como si fuera un trabajo científico, ¿sí? Mi hipótesis era, ¿qué piensa un ser cuando ya no piensa? ¿Qué hay adentro? Y te das cuenta de que sí hay. Emerson, Es toda esta terrible. parte de sensibilidad que luego ya, cuando ya no hay un aquí y una ahora, ¿sí? Ya no hay una estructura de pensamiento, es todas estas sensaciones, es maravilloso. Yo sí creo que hay una como, ¿cómo les diré? Como una felicidad, no sé, una unión con el resto del universo muy especial que solamente pueden tener ellos. Ahora, algo que me llamó mucho la atención y me dolió mucho durante escribir esta novela fue que yo no estaba construyendo un personaje, lo estaba destruyendo. Entonces es muy difícil. Ahora, sí es muy importante, por ejemplo, todos estos flashbacks que te da las palabras, pero realmente Blanca iba a terminar destruida. Ahora, es muy importante, por ejemplo, cuando habla de Imán y regresa a su pasado, porque acuérdense que cuando empieza la enfermedad, el recuerdo anterior es tan vívido como si lo volviera a vivir. Entonces yo traté de describirla a ella como bebé con esas mismas sensaciones de me pinché el dedo, mi mamá me chupó el dedo, con esa vivencia tan, ¿cómo les digo? Ahora sí que estoy repitiendo, ¿no? Con la vivencia tan vívida de lo que había sucedido, porque era la memoria a largo plazo la que se queda primero, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí habla de la pérdida del lenguaje, aunada a la pérdida del pensamiento lógico, hace que retroceda en su tiempo personal, en su cronología, hasta penetrar en un universo paralelo, distinto y anterior al nuestro, donde las sensaciones y las emociones son libres, intensas, permanecen suspendidas a flor de piel. Entonces, imagínense esa sensación de volver al origen,
O sea, esa es mi teoría. Acuérdense que aquí cada quien escribe su teoría. Y como no la tengo que comprobar, qué felicidad. O sea, el La escritor, belleza que te da. claro, pero es interesante. Estás haciendo una literatura científica. Sí. Y la han Pues leído muchos médicos. Y lo sí, primero que me dicen es, está oye, está muy bien preciosa. documentada. Sí, esa escena de la máquina de coser cuando regresa la mamá, Dios mío, qué escena. Y la escena con el alumno. No, Sí, Ay, no, sí. sí, se es elevó la como, temperatura un poco ahí. hay una teoría que se llama retrogénesis, que se supone que vas perdiendo la memoria de la misma manera como la adquiriste. Entonces van primero de adulto a joven, así a niño, así hasta convertirse en un bebé. Entonces, esta parte de la juventud de ella, como que es muy interesante, cómo la música que le pone él en el coche la conecta con el primer novio, con las salidas, con el pelo planchado, con la ropa. Entonces, como que vuelve a vivir esa juventud a través de este muchacho. Sí, Creo que hay muchos detalles de los que podríamos hablar, nos falta pero tiempo. vamos a hablar de la parte científica. Por ejemplo, hay una cosa que se llama ecolalia. Una persona que tiene demencia repite constantemente las cosas. ¿Por qué? Porque ya se le olvidó que las dijo. Y la familia muchas veces reacciona horrible. Ya, mamá, otra vez vas a empezar con tus cosas. Pero tienen que entender que ella no se acuerda, que o él no se acuerdan. Entonces, esa ecolalia yo la manejo en forma literaria, en esta escena en donde ella se está vistiendo y sale y regresa y la lluvia y entonces me voy a volver a desvestir. Yo, yo Y me quisiera, acuerdo que Victoria, la editora me yo dijo, oye, quisiera, aquí repetiste. No, Le dije, ay, no lo vayas a quitar, por favor, es que así es. Así es. Entonces, hay otra sí, sí, lo teoría en entendí. donde dicen que ellos empiezan a ver en tercera dimensión. Y yo sí avalo eso, porque yo sí me acuerdo que mi suegra de repente caminaba y espantada se detenía y ya no quería avanzar. Entonces, a lo mejor si ellos ven un círculo en el piso, lo ven en tercera dimensión y creen que es un hoyo. Entonces, toda esta escena del tapete que cobra vida y que se empieza a convertir en lianas, entonces, y ella no puede pasar al baño, toda esta escena viene de esa teoría. Victoria, yo quería comentarte que en enero vamos a iniciar el año con esta novela, leyéndola en comunidad en Lecturas con Sentido, con las palabras perdidas. Por eso Feliz ahorita de que te escuchaba, acompañarlos. por eso ahorita que la empezabas a platicar, yo decía, ay, no, que no platique mucho porque Ay, Bueno, sí, para que pero se está animen. interesante, la verdad. sí, ya les abrimos un poco el gusto, pero ya está establecido que en enero iniciamos con las palabras perdidas de Victoria Dana y a mitad del año vamos a iniciar con tu otro libro para también tener ya el ciclo completo de las lecturas tuyas aquí dentro de Lecturas con Sentido de Salas Inclusivas. Yo creo que Muchas ahorita con lo que han gracias, estado Sofía. escuchando del libro de Victoria, creo que ya muchos se quedaron con ganas, no solamente de seguir escuchando acerca de los libros de la novelista, sino de la tremenda maestra de literatura que te has vuelto en estos momentos para todas nosotras, recordar con pasión este paseo por la literatura. Así que te vamos a seguir dando lata, haznos un espacio en tu agenda, porque es Con una mucho delicia. cariño, ya lo saben. Es una delicia tenerte aquí y estoy encantada de la cantidad de compañeros mediadores que nos han acompañado, de enlaces estatales que nos han acompañado. Por eso se me hacía muy importante leer los saludos porque no es común. Claro. No es Hablando común de que tantos saludos, mediadores vengan hoy. hablando de los saludos, gracias Mónica Uniquel. Quiero platicarles que Mónica Uniquel trabaja en una sinagoga que está en el centro, la sinagoga de Justo Sierra,
en el centro de la Ciudad de México, y si tienen oportunidad de venir, ella hace visitas guiadas para conocer dónde vivían los judíos cuando llegaron a México, y esta sinagoga es preciosa, es bellísima, y generalmente hay conciertos, y hay presentaciones de libros, y hay clases de diferentes cosas, y es hermosa. Si tienen oportunidad de venir a México, porque veo que la mayoría son de fuera, pero si tienen oportunidad de venir a la ciudad y es en fin de semana, pues traten de conocer la sinagoga, que es espectacular. Es mágico, es un lugar realmente mágico. Yo tuve la suerte de presentar ahí mi novela, la de A donde tú vayas iré, y fue una experiencia muy, muy especial, muy linda. Vicky, Entonces, ¿dónde Mónica, podemos gracias encontrar por tu estar por libro? acá. ¿Dónde ¿Perdón? podemos Se llama Mónica, ¿qué perdón? Unikel, con K. Unikel. Unikel. ¿Es la sinagoga que está en el centro de la Ciudad de México? Sí, justo cierra, no me acuerdo bien el número, pero seguramente la puedes localizar ahí en Facebook sin mayor problema. Ah, ok. Oye, pues, querida Sofi, mira, el tiempo se fue, ni lo sentimos. ¿A ustedes qué les pareció, chicas? Se fue volando, ¿verdad? Y se quedaron muchas preguntas ahí en el Sí, tintero, hombre, pero es por andar mejor. divagando tanto. No, No, no te preocupes, estuvo Victoria. padre. Escucharte ha sido un deleite. Así que las preguntas, en cierto sentido, Gracias. este, no pierden importancia, pero lo importante es que tú nos compartas todo lo que nos has compartido. Eso es lo importante. Mil gracias, Nube. Te mando un abrazo. Gracias, Hasta desde Cancún. Yo Cancún. quería nada más, para finalizar, en algo que creo que es muy importante mencionar. Escribir finalmente es un acto de compasión. Si tú no tienes empatía y compasión por tu personaje, difícilmente lo podrías plasmar en un papel. Eso es muy, muy importante. Que en este mundo donde estamos perdiendo la empatía, que nos estamos volviendo súper individualistas, la literatura nos acerca a entender y a comprender al otro, a tener compasión por el otro. Y es un ejercicio muy importante, tanto del lector como del escritor. Y como decía Sofía, que tiene subrayado el libro, de que ya, bueno, acuérdense que finalmente los lectores son los que dan la última palabra y son los que realmente escriben la historia, porque ustedes la van a reescribir en su mente, con su bagaje, con su historia propia. Son los que realmente tienen el poder de entender lo que uno trató de transmitir y de adaptarlo a su propio ser, darle otro sentido. Cada uno de ustedes le da un sentido especial a cada una de las palabras, que ya no están tan perdidas, ¿ya ven? Sí. Pues muchísimas gracias y felicidades adelantadas a todas nosotras, porque pues el sábado es el Día del Lector, así Qué que padre. estaremos No, y de mantener felicidades a ustedes por este proyectote que están haciendo, y la verdad, mis respetos. Está maravilloso. Muchas gracias. Y la seña que le regalamos, ¿cuál es la seña? El nombre Así era. Victoria. El nombre sordo. Victoria. Ay, muchísimas Gracias, Sofía. gracias. Muchas gracias por la confianza, Sofi. Gracias a mis compañeras por apoyarnos y por estar aquí presentes. Y pues muchas gracias por tu tiempo, Victoria. Muchas gracias por esta cátedra que nos acabas de dar. Yo aquí anoté un montón de cosas, de títulos que dijiste. Y pues, Pues no ya me sé. comentarán por ahí. Ya me comentarán por ahí en Facebook, Claro. Ya nos en pondremos cualquiera de en las ¿Cómo te redes ahí. buscamos? ¿Cómo te Estoy buscamos, como Victoria Victoria? Dana, y en Facebook estoy también, en X estoy como Victoria Dana H, y así. O sea, normalmente es fácil dar conmigo. Muy bien, pues Me te va a vamos a encantar buscar. seguir teniendo noticias de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y todas juntas somos. Salas inclusivas, Inclusivas, normalizando la diversidad con un Con libro. un libro Puente. como puente. Y pues nos falta la tradicional foto del recuerdo. ¿Y cómo dice Sofi? Déjenme quitarme los Yo, lentes Ali. para que se vea más. Bonitas y esponjaditas, ¿listas? Ahí está Yoali, muchas gracias Yoali, muchas gracias Georgina, nuestras hadas madrinas, sin ellas no podemos hacer nada. Y bueno, ¿listas para la foto? Esponjaditas. Ahí va, Buenas 1, 2, 3. Listo. Gracias. Gracias por Muchas todo, gracias. Yocaldi, también. Y Gracias a ustedes. Alejandra, un Un placer. gusto. Gloria, Gwen, Nube, preciosa. Gracias. Gracias. Gracias a Vale. todas, Sofi. No veo a Valeria. Y Emilia, Valeria se fue me porque encantó se que le fue la entraras. luz en su casa. Bye, bye. Bueno, Bye. mucho gusto. Ay, gracias Mucho por gusto. todo. Nos vemos en enero. Nos vemos en Claro enero, que sí. primeramente Dios. Primero Dios, claro que Gracias, sí. nos vemos. Ay, Un gusto. Saludos a Saludos, todos. gracias. Ajá. Adiós.